El portazo resonó con tal violencia que toda la casa pareció temblar. Valentina, que estaba sentada en el sofá del salón, se levantó de un salto, sobresaltada. Al ver a su marido, el corazón le empezó a latir con fuerza. Javier entró con el rostro enrojecido por la ira. No hubo ni la cálida sonrisa ni el saludo que solían adornar su cara al volver del trabajo. Solo una mirada gélida que parecía querer devorar a Valentina viva. Javier no se detuvo hasta plantarse justo delante de su esposa, que permanecía de pie, paralizada. Sin previo aviso, la mano de Javier se movió bruscamente por el aire, no para golpearla, sino para arrojarle un grueso sobremarrón directamente a la cara. El borde afilado del sobre le arañó la mejilla, dejándole un escozor punzante, pero cuando el sobre cayó sobre su regazo, el dolor del corazón fue mucho mayor. Valentina miró el sobre con manos temblorosas, y luego a su marido, que se había puesto las manos en las caderas, y respiraba con dificultad. Antes de que pudiera preguntar qué contenía, la voz de Javier retumbó por toda la estancia. «Estoy harto de verte la cara en esta casa. Son los papeles del divorcio. Firma ahora mismo y desaparece de mi vista. Voy a deshacerme de ti, Valentina. Desde este momento, ya no eres mi esposa». Esas palabras se clavaron en el pecho de Valentina como miles de agujas. Tragó saliva amargamente, intentando aferrarse a la cordura en medio de la tormenta emocional que había descendido de repente sobre su matrimonio. No tenía sentido. Esa misma mañana, Javier se había despedido para ir a trabajar como cualquier otro día. Aunque su actitud se había vuelto más fría en los últimos meses, Valentina se levantó para cogerle la mano y exigir una explicación. Pero Javier se la apartó con brusquedad, haciendo que ella se tambaleara y volviera a caer en el sofá. Javier la miró desde arriba con desprecio. Era como si la mujer que tenía delante fuera una simple mancha de suciedad en sus zapatos. Empezó a pasearse por el salón, señalándola con el dedo. Dijo que ya no necesitaba a una mujer como Valentina, que no sabía nada del mundo de los negocios ni de la alta sociedad. Javier se jactó de sus logros, presumiendo de que su empresa había alcanzado unos beneficios espectaculares y que él merecía una compañera a su altura, no una ama de casa aburrida como Valentina. Ella escuchó las humillaciones en silencio. Las lágrimas empezaron a brotar. No porque fuera débil, sino porque no podía creer que el hombre al que había ayudado a empezar desde cero, sin nada, se hubiera convertido en un monstruo. Valentina recordaba perfectamente cómo Javier había llegado a su vida sin un céntimo, pidiendo la bendición de sus padres con dulces promesas de hacer feliz a su hija. Ahora que el éxito estaba en sus manos, parecía haberlo olvidado todo. Había olvidado quién le proporcionó el capital inicial, quién le presentó a contactos empresariales cruciales y quién lo apoyó incondicionalmente cuando estuvo al borde de la quiebra. Javier perdió la paciencia al ver a Valentina llorar en silencio. Se dirigió apresuradamente al dormitorio principal. Se oyeron ruidos de objetos siendo arrojados y armarios abiertos a la fuerza. Valentina lo siguió, tambaleándose, hasta el umbral de la puerta. Vio a Javier arrancar bruscamente sus vestidos de las perchas, no para guardarlos ordenadamente en una maleta. Javier había cogido varias bolsas de basura negras y grandes. Empezó a meter a la fuerza los vestidos y la ropa de diario de Valentina en ellas. Los cosméticos del tocador, los libros y los objetos personales de Valentina fueron barridos por el brazo de Javier y cayeron desordenadamente en las mismas bolsas. Valentina intentó detener la locura de su marido. Le agarró del brazo, suplicándole que hablaran con calma. Pero Javier la empujó, haciendo que su hombro chocara contra la pared. Javier gritó que no podía soportar más que la ropa de Valentina contaminara su caro armario. Gritó que pronto ese armario se llenaría con las prendas de diseño de una mujer de un nivel muy superior al suyo. El nombre Nerea salió de los labios de Javier, y el corazón de Valentina se hizo aún más añicos. Así que sus sospechas eran ciertas. Había otra mujer que había provocado este cambio en Javier. Una vez que todas las pertenencias de Valentina estuvieron en varias bolsas de basura negras, Javier las arrastró fuera de la habitación. No le importaba si algo se rompía o se estropeaba. Valentina lo siguió, llorando. Javier abrió de par en par la puerta principal y arrojó las bolsas al jardín delantero de la casa. Las bolsas cayeron con un ruido sordo y patético sobre el césped y el pavimento. Varios vecinos podrían estar viendo el espectáculo, pero a Javier ya no le importaba la vergüenza. Su prioridad era deshacerse de Valentina. Solo así podría empezar su nueva vida con Nerea en esta lujosa villa. Javier se dio la vuelta y miró a Valentina, que estaba de pie en el porche, aturdida. Esbozó una sonrisa cínica y sacó el móvil del bolsillo del pantalón. Puso deliberadamente el altavoz para que Valentina pudiera oír mientras llamaba a alguien. Tras unos tonos, una voz grave de un hombre de mediana edad respondió al otro lado. Era el padre de Valentina, el señor de la Torre. Sin preámbulos ni respeto,
Javier soltó su insulto. Venga a recoger a esta inútil basura. Acabo de divorciarme de su hija. No sabe ser una buena esposa. Solo ha sido una carga y una sanguijuela para mi dinero y mi vida. No quiero volver a ver su cara en esta casa. Venga a buscarla pronto, o llamaré a los servicios de limpieza para que se la lleven junto con el resto de la basura. Valentina se tapó la boca para ahogar un sollozo al oír cómo insultaban a su padre. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, antes de que Javier colgara bruscamente. Soltó una carcajada de satisfacción, sintiéndose victorioso. Se sentía como un rey, con el control total y el derecho a decidir el destino de los demás. Miró su caro reloj y luego a Valentina con una mirada amenazadora. Le dio 15 minutos. Si sus padres no llegaban en ese tiempo, la arrastraría fuera de la verja y la abandonaría en la calle. Valentina miró a Javier, pero su expresión estaba cambiando. La tristeza empezó a convertirse en lástima, porque Javier no tenía ni la más remota idea de con quién estaba tratando. Valentina había elegido una vida modesta, ocultando sus orígenes familiares para proteger el ego de su marido. Quería que Javier sintiera que había triunfado por sus propios méritos, no a la sombra de la fortuna de su suegro. Pero hoy, Javier había destruido ese escudo protector él mismo. Valentina se secó las lágrimas, dejó de suplicar, caminó lentamente hacia el montón de bolsas en el jardín y se quedó allí, esperando a que su padre viniera a recogerla. No iba a responder con palabras duras. Sabía que Javier estaba a punto de recibir la lección más grande de su vida. El silencio de Valentina hizo que Javier pensara que por fin se había rendido y temblaba de miedo. Entró de nuevo en la casa para servirse una bebida fría, y luego se sentó en una silla del porche, como un rey vigilando a su esclava. Esperó, lleno de arrogancia, a que pasaran los 15 minutos. 15 minutos que para Javier, ansioso por echar a Valentina, pasaron muy lentamente. Pero fue un tiempo demasiado rápido para la tensión que llenaba el ambiente alrededor de la casa. Justo cuando Javier se levantaba de la silla para cumplir su amenaza de arrastrar a Valentina, se oyó el sonido suave pero potente de un motor de coche acercándose. No era un coche cualquiera, era el rugido de un motor de alto rendimiento que solo se oye en los vehículos más exclusivos. Un sedán negro reluciente se detuvo justo delante de la verja abierta de la casa. Detrás de él, dos grandes todoterrenos negros se detuvieron, bloqueando la entrada. Javier frunció el ceño, extrañado, intentando recordar si alguno de sus socios de negocios tenía coches tan lujosos. Gracias a la verja abierta, el sedán entró lentamente en la propiedad. Javier lo observó con curiosidad. Valentina, de pie junto a las bolsas, simplemente bajó la cabeza. Sabía exactamente quién había llegado. La puerta trasera del sedán se abrió. Un hombre de mediana edad salió con paso firme. Su rostro era severo, su mandíbula apretada conteniendo una ira hirviente. Era el padre de Valentina, el señor de la Torre, pero no era el hombre que Javier solía ver. El señor de la Torre, que siempre lo recibía en camisa y con aspecto relajado, llevaba ahora un traje formal de alta gama que irradiaba un aura de autoridad imponente. Detrás de él, 6 hombres corpulentos vestidos de negro bajaron de los todoterrenos. Uno de ellos, con una mirada tan aguda como la de un halcón, era Ramos, el jefe de seguridad de confianza de la familia. La sorpresa inicial de Javier se convirtió de nuevo en arrogancia, intentando ocultar su nerviosismo. Pensó que su suegro solo estaba intentando aparentar o asustarlo. Javier bajó los escalones del porche, hinchando el pecho, intentando ponerse a la altura del señor de la Torre. Pensó que esta era su casa, su territorio, y que tenía derecho a echar a quien quisiera. Javier sonrió cínicamente al ver cómo el señor de la Torre se acercaba primero a Valentina, para comprobar cómo estaba. La mejilla de Valentina estaba arañada por el sobre que le había lanzado. «Bienvenido, suegro. Llévese a esta hija suya. Estoy harto de cuidar de ella. Y que no se le ocurra pensar en conseguir un solo céntimo de pensión compensatoria o reparto de bienes. Todos los activos de esta casa y la empresa son fruto de mi sudor y mi sangre. Valentina no ha contribuido en nada». Javier habló en voz alta, a propósito para que lo oyeran los vecinos que empezaban a curiosear. El señor de la Torre no respondió a las sandeces de Javier. Hizo una señal a Ramos para que acompañara a Valentina al sedán, asegurándose de que estuviera segura y cómoda. Solo cuando Valentina estuvo a salvo en el coche, el señor de la Torre se giró para encarar a Javier. Su mirada era fría, penetrante hasta los huesos. Se acercó un paso a Javier, y su imponente presencia hizo que Javier retrocediera instintivamente un paso. Javier todavía intentaba superar su miedo. Gritó que el señor de la Torre no tenía derecho a entrar en su propiedad sin permiso. Amenazó con llamar a la policía si él y su séquito no se iban de inmediato. Javier señaló hacia la verja, echando a su suegro como si fuera un mendigo. El señor de la Torre soltó una pequeña risa. Una risa seca y sin humor. Sacó una carpeta de su chaqueta y se la arrojó al pecho a Javier.
exactamente de la misma manera que Javier le había arrojado los papeles del divorcio a Valentina. Javier cogió la carpeta. Desconcertado. Le temblaban las manos al abrirla. Sus ojos se abrieron como platos al leer el documento que contenía. Era la escritura original de esta lujosa villa en la que vivía, y allí, claramente escrito, estaba el nombre del propietario legal del edificio y del terreno, Valentina de la Torre. Esta es mi casa, a nombre de mi hija. Si no te largas de aquí ahora mismo, te romperé las piernas, gritó el señor de la Torre. Su voz retumbó mucho más aterradora que los gritos de Javier. El mundo de Javier se vino abajo en un instante. Le flaquearon las piernas. Se dio cuenta de que nunca había visto la escritura de la casa. Pensaba que Valentina la guardaba en la caja fuerte junto con otros documentos, pero la verdad era que la escritura, un regalo de bodas para Valentina, siempre había estado en posesión de su padre. Javier intentó asimilarlo. Si esta casa no era suya, ¿qué pasaba con la empresa? Un sudor frío le recorrió las sienes. Recordó que el capital inicial de la empresa había sido una inyección de fondos de un misterioso inversor que Valentina había conseguido. La realidad golpeó a Javier con fuerza. Toda su arrogancia se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Su rostro antes amenazador se volvió pálido. Se dio cuenta de que había provocado a un tigre dormido. Inconscientemente, su cuerpo se deslizó hacia el suelo. Javier se arrodilló a los pies del señor de la Torre, agarrando temblorosamente la pierna de su suegro. Empezaron a brotar lágrimas de cocodrilo. Suplicó perdón, excusándose diciendo que había sido un arrebato momentáneo, que había cometido un error y que no tenía intención de decir esas palabras tan duras. Rogó que no lo echaran, prometiendo que arreglaría las cosas con Valentina. El señor de la Torre miró la cabeza de su yerno con asco. Le dio una ligera patada en el hombro para que lo soltara. Dijo que la oportunidad ya había pasado. En el momento en que Javier llamó basura a su hija, cavó su propia tumba. El señor de la Torre no necesitaba las disculpas de un hombre que no sabía respetar a las mujeres. Hizo un gesto a Ramos y a los guardias. Ramos se acercó a grandes zancadas, agarró a Javier por el cuello de la camisa por detrás y lo levantó a la fuerza, como si fuera un gatito. Javier forcejeó, gritando el nombre de Valentina. Esperaba que su esposa, como de costumbre, saliera del coche y lo defendiera. Pero las ventanillas del sedán estaban firmemente cerradas y tintadas. Valentina no iba a salir. Su corazón se había cerrado por completo a Javier. Ramos y otro guardia arrastraron a Javier fuera de la propiedad. Javier intentó aferrarse a un pilar de la valla, pero la fuerza de los guardias profesionales era muy superior. Le soltaron las manos con facilidad y arrojaron su cuerpo al asfalto de la calle, delante de la verja. Javier cayó, raspándose los codos y las rodillas en el duro asfalto. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Incluso su cartera y su móvil se habían quedado en la mesa del porche. Pero Ramos le impidió volver a entrar. El señor de la Torre se quedó en la verja, mirando a Javier, que yacía miserablemente. Con voz fuerte y firme, declaró que a partir de ese día, Javier tenía prohibido acercarse a menos de 100 metros de Valentina o de cualquier propiedad perteneciente a su familia. Si Javier lo incumplía, el señor de la Torre no dudaría en usar métodos más contundentes. Después, la verja de la lujosa casa se cerró firmemente en las narices de Javier. El sonido del cerrojo fue como una sentencia de muerte para su futuro. Javier se levantó con dificultad, soportando el dolor en todo su cuerpo. Se tambaleó en el borde de la carretera. Varios vecinos lo miraban con desprecio y cuchicheaban. Su orgullo estaba destrozado. De repente, un deportivo rojo se detuvo cerca. Era el coche de Nerea. Javier esbozó una sonrisa de alivio, pensando que al menos todavía la tenía a ella. Se apresuró hacia el coche, golpeando la ventanilla con entusiasmo. Pero la ventanilla solo bajó unos centímetros. Nerea miró a Javier por encima de sus gafas de sol con una expresión extraña. Vio a un hombre sucio, desaliñado y que acababa de ser expulsado de la casa que ella creía que era de él. Javier le pidió a Nerea que abriera, que se fueran de allí. Pero Nerea, en cambio, le preguntó con un tono sospechoso por qué lo habían echado y dónde estaba su coche de lujo. Javier tartamudeó, intentando explicarse. Al ver el estado de Javier y darse cuenta de que podría haberlo perdido todo, Nerea subió la ventanilla de inmediato sin decir una palabra más. El coche rojo se alejó a toda velocidad, dejando a Javier solo en la carretera, entre el polvo y un arrepentimiento que no había hecho más que empezar. Dentro del lujoso sedán que transportaba a Valentina, el ambiente era silencioso pero sereno. Valentina estaba sentada en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre, la señora de la Torre, que le acariciaba suavemente el brazo. El llanto de Valentina había cesado, y la mirada vacía de sus ojos se estaba llenando de nuevo de fuerza.
El señor de la Torre, sentado en el asiento del copiloto, miraba de vez en cuando a su única hija por el espejo retrovisor. Sabía lo destrozado que estaba su corazón, pero también sabía que detrás de esa dulzura corría la misma sangre fuerte que la suya. Valentina respiró hondo, se secó los últimos restos de lágrimas de las mejillas y se enderezó. Se dio cuenta de que llorar no cambiaría el hecho de que su matrimonio estaba roto, pero tenía el poder de asegurarse de que la ruina cayera sobre la persona que la había traicionado, no sobre ella. Nada más llegar a la mansión de sus padres, un lugar mucho más grandioso que la casa en la que había vivido Javier, Valentina le pidió al asistente de su padre un nuevo teléfono móvil, ya que el suyo estaba en una de las bolsas que Javier había tirado. Lo primero que hizo no fue lamentarse de su destino en su habitación, sino contactar con el banco y con el equipo de gestión de activos de la familia. Con una voz tranquila pero firme, Valentina ordenó que se congelaran todos los beneficios financieros que hasta ahora se le habían proporcionado a Javier. Las tarjetas de crédito ilimitadas, el acceso a las cuentas conjuntas, e incluso el uso de los vehículos registrados a nombre de la empresa familiar. Ordenó que se cortara todo de inmediato. Quería que Javier sintiera lo que era vivir sin el respaldo económico que había dado por sentado durante tanto tiempo. La señora de la Torre miró a su hija con orgullo. La Valentina decidida e inteligente que una vez fue estaba de vuelta. Mientras tanto, Javier caminaba tambaleándose por la acera. El sol empezaba a ponerse y el hambre le retorcía el estómago. Se palpó los bolsillos y encontró su delgada cartera, que contenía algunos billetes y las tarjetas de crédito platino de las que tanto se había envanecido. Javier intentó ahuyentar el pánico creciente. Se tranquilizó pensando que esto era solo una bravuconada de su suegro. Estaba convencido de que mañana por la mañana, Valentina le rogaría que volviera. Con la confianza que le quedaba, Javier entró en un hotel de 5 estrellas cercano. Pensaba pasar la noche, darse un capricho con el servicio de habitaciones, darse una ducha caliente y luego pensar en su próximo movimiento. El recepcionista lo miró con recelo debido a su aspecto algo sucio y desaliñado, pero Javier arrojó con arrogancia su principal tarjeta de crédito sobre el mostrador de mármol. El recepcionista procesó la tarjeta, pero frunció el ceño a los pocos segundos. La pasó una vez más, y luego negó con la cabeza en silencio. Informó educadamente que la tarjeta había sido rechazada por el sistema. Javier resopló molesto, pensando que el terminal del hotel estaba defectuoso. Sacó una segunda tarjeta, y luego una tercera. El resultado fue el mismo. Todas las tarjetas, desde las que llevaban el logo de bancos prestigiosos hasta las más exclusivas, eran inutilizables. El rostro de Javier empezó a enrojecer. No de ira, sino de vergüenza. Los clientes que hacían cola detrás de él empezaron a cuchichear, mirándolo como si fuera un estafador pillado infraganti. El recepcionista finalmente le devolvió el montón de tarjetas y le pidió que pagara en efectivo o que se marchara. Al no tener suficiente efectivo para cubrir el depósito de una habitación tan lujosa, Javier no tuvo más remedio que recoger sus tarjetas con manos temblorosas y salir del hotel bajo las miradas despectivas del personal. La noche cayó y el aire se volvió gélido. Javier intentó llamar a Nerea con la poca batería que le quedaba al móvil, pero su número ya estaba bloqueado. Intentó pedirle el teléfono a algún transeúnte, pero nadie se lo prestaba a un desconocido de aspecto sospechoso. Javier finalmente se rindió. Se dirigió a un parque solitario. No había cama mullida, ni aire acondicionado, ni edredón cálido. Se sentó en un duro banco de madera con la pintura desconchada. Los mosquitos zumbaban alrededor de sus oídos y piernas, impidiéndole dormir. El rugido de su estómago era cada vez más fuerte, pero el efectivo que tenía era muy limitado. Tenía que ahorrarlo porque no sabía cuánto duraría esta situación. En la oscuridad y el frío, Javier empezó a reflexionar. Todavía no podía creer que su vida hubiera dado un giro de 180 grados en tan solo unas horas. Sintió que era injusto. Se consideraba una víctima de la crueldad de su suegro. Culpó a Valentina por no defender a su marido. El odio y el deseo de venganza crecieron en su corazón, nublando su juicio. Decidió que mañana por la mañana iría a su oficina. Esa empresa era su dominio, el lugar donde era respetado como director general. Estaba seguro de que el señor de la Torre no podría tocarlo allí, donde estaba protegido por un sólido contrato laboral. Javier finalmente se durmió sentado, abrazando sus rodillas, tiritando de frío como un vagabundo, la misma gente que antes había despreciado. La brillante luz del sol de la mañana despertó a Javier de su incómodo sueño. Le dolía el cuerpo, tenía el cuello rígido, y se sentía muy pegajoso por no haberse duchado. La gente que hacía ejercicio matutino en el parque lo miraba con asco. Algunos incluso se tapaban la nariz al pasar a su lado. Javier se levantó apresuradamente, intentando recuperar algo de dignidad alisando su camisa arrugada y sucia.
Buscó en sus bolsillos y sacó el móvil, pero la batería estaba completamente agotada. Caminó cojeando hasta una pequeña tienda, compró una botella de agua y cargó brevemente su teléfono. En cuanto se encendió, una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. Una de ellas era un correo electrónico oficial con un signo de exclamación rojo. Javier lo abrió con el corazón en un puño. Sus ojos se abrieron como platos al leer el asunto. Notificación de cese como director general y despido deshonroso. El correo electrónico que detallaba su despido hizo que a Javier le hirviera la sangre. Tiró el vaso de plástico del agua que acababa de beber, derramando el contenido, lo que provocó que el dueño de la tienda le gritara. A Javier no le importó. Sintió que esto era demasiado. ¿Cómo podían despedirlo de la empresa que él había levantado? Sentía que había contribuido enormemente al crecimiento de la compañía. Estaba seguro de que era obra del señor de la Torre, que había manipulado al consejo de administración. Con el dinero que le quedaba en la cartera, Javier cogió un taxi. Tenía que ir a la oficina ahora mismo. Protestaría ante Recursos Humanos, ante el consejo, y demostraría que sin él, la empresa se hundiría. Exigiría una indemnización multimillonaria si de verdad querían deshacerse de él. El taxi se detuvo frente al imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Javier salió a grandes zancadas, sin importarle su aspecto desaliñado. La camisa estaba arrugada, los pantalones tenían manchas de tierra de haberse sentado en el parque, y su cara estaba grasienta y sin afeitar. Cuando intentó entrar por las puertas giratorias del vestíbulo, 2 corpulentos guardias de seguridad le bloquearon el paso. Eran los mismos guardias que le saludaban respetuosamente cada mañana, pero esta vez, sus firmes manos le detuvieron el pecho. Le dijeron con firmeza que no podía entrar en el edificio. Javier gritó furioso en medio del vestíbulo, que estaba lleno de empleados que llegaban a trabajar. Les gritó a los guardias, preguntándoles si estaban ciegos y no reconocían a su director general. El alboroto atrajo la atención de mucha gente. Los empleados que antes bajaban la cabeza con temor ante él, ahora se agrupaban, mirándolo con extrañeza y cuchicheando. Había algunas miradas de compasión, pero muchas más de burla y desprecio. Javier siguió forcejeando, gritando que él era el jefe y que despediría a cualquiera que se interpusiera en su camino. No se daba cuenta de que su estatus ahora era el de un extraño que alteraba el orden público. En medio del caos, el ambiente del vestíbulo se calmó de repente. Las puertas automáticas de cristal se abrieron de par en par. Desde la zona de acceso VIP, un grupo de personas impecablemente vestidas entró con paso decidido. A la cabeza caminaba una mujer que irradiaba un aura de elegancia y un poder inmenso. Era Valentina, pero no la Valentina en pijama o con ropa sencilla de casa. Esta Valentina llevaba un elegantísimo traje sastre con pantalones que se ajustaban perfectamente a su figura, combinado con un pañuelo de seda estilizado. Sus tacones resonaban con firmeza sobre el suelo de mármol, como si declararan que ella era la nueva dueña del lugar. Detrás de Valentina caminaban en fila los miembros del consejo de administración de la empresa y abogados de alto nivel, los mismos con los que Javier había tenido tantas dificultades. Todos caminaban ligeramente detrás de ella, mostrando quién ocupaba la posición más alta. Javier se quedó boquiabierto al ver la escena. Se le trabó la lengua, vio a su esposa, su exesposa, pasar a su lado como si él no existiera. El rostro de Valentina era frío, su mirada fija al frente, sin girar la cabeza ni una sola vez hacia el origen del alboroto. Sintiéndose ignorado, Javier gritó el nombre de Valentina con voz quebrada, intentando romper el cordón de seguridad. Valentina se detuvo. No se giró por completo, solo ladeó ligeramente la cabeza. Ese simple gesto hizo que todo el vestíbulo contuviera la respiración. Javier aprovechó el momento para hablar. Exigió una explicación de por qué lo habían despedido. Afirmó que tenía derecho a esta empresa gracias a su duro trabajo durante los últimos 5 años. Acusó a Valentina y a su familia de actuar ilegalmente para arrebatarle su puesto. Javier habló sin aliento, esperando que Valentina se ablandara o que al menos sintiera vergüenza delante de los empleados. Valentina se giró lentamente para encarar a Javier. Lo miró de arriba abajo con una expresión vacía, sin emociones, como si estuviera mirando un objeto inanimado sin interés. Con una voz clara que se oyó en todo el silencioso vestíbulo, Valentina dijo que Javier había olvidado un hecho fundamental. Todo el capital, las acciones y los activos de la empresa pertenecían a la familia de Valentina. Javier no era más que un empleado al que se le había confiado la gestión. Pero esa confianza había sido abusada para obtener beneficios personales y satisfacer su propia codicia. Valentina mencionó que el equipo de auditoría estaba descubriendo toda la malversación de fondos que Javier había cometido y que había una investigación policial en curso. Javier se quedó rígido. Sus pies parecían clavados en el suelo. Vio la mirada desconocida de Valentina,
Ya no había amor ni ternura en ella. Solo la determinación de una líder de empresa que se deshace de un parásito. Javier intentó abrir la boca para excusarse, pero las palabras no le salían. Se dio cuenta de que había perdido por completo. Delante de decenas de empleados fue despojado de su cargo, de su riqueza y de su orgullo. Valentina no esperó la respuesta de Javier. Volvió a mirar al frente y luego dirigió una mirada al jefe de seguridad del edificio, que estaba de pie a su lado, nervioso. Con un tono seco y frío, Valentina dio la orden que clavó el último clavo en el ataúd del orgullo de Javier ese día. «Jefe de seguridad, ¿por qué hay un extraño maloliente y ruidoso en el vestíbulo de mi oficina? Tírenlo a la basura, que es donde pertenece. Asegúrese de que no moleste a mis empleados mientras trabajan». Dicho esto, Valentina se giró y continuó su camino hacia el ascensor ejecutivo. Las puertas del ascensor se cerraron, llevando a Valentina a la cima del éxito y dejando a Javier abajo. Los guardias, habiendo recibido la orden, actuaron con firmeza de inmediato. Ya no se limitaron a bloquearlo, sino que lo arrastraron a la fuerza fuera del edificio. Javier fue arrastrado por las puertas giratorias, bajado por las escaleras del vestíbulo y arrojado a la acera caliente, fuera del edificio. Su maletín fue arrojado detrás de él, cayendo en un charco de agua de lluvia que quedaba de la noche anterior. Javier se quedó sentado en la acera, mirando el rascacielos del que una vez se había sentido tan orgulloso, dándose cuenta de que la puerta a su vida de lujo se había cerrado para siempre. El sol ya estaba alto. El calor abrasador calentaba el asfalto de Madrid. Javier se tambaleó, alejándose del edificio de oficinas que acababa de desecharlo como basura. El hambre que le retorcía el estómago empezó a transformarse en un dolor desgarrador y un ardiente deseo de venganza. Se palpó los bolsillos y confirmó que su cartera, aunque casi vacía, seguía allí. Ahora su única esperanza descansaba en un solo nombre: Nerea. La mujer que había idolatrado. La que creía que lo entendía mejor que nadie, y por la que se había atrevido a divorciarse de Valentina. Javier estaba seguro de que Nerea no lo abandonaría en su sufrimiento. ¿Acaso no se amaban? Javier aceleró el paso, y con el último dinero que le quedaba, cogió un taxi hasta el lujoso apartamento donde vivía Nerea. Un apartamento que era una prueba del amor de Javier. Lo había alquilado anualmente a un precio de fantasía con dinero de la empresa, camuflado en los informes financieros. Al llegar al vestíbulo del edificio, Javier, a pesar de su aspecto desaliñado, intentó actuar con la mayor normalidad posible. El conserje lo miró con recelo, pero como la cara de Javier era bastante familiar, le permitió pasar al ascensor. Javier suspiró aliviado. Al menos el acceso aquí aún no estaba bloqueado. En el ascensor, subiendo al piso 20, Javier ensayó mentalmente lo que iba a decir. Le contaría las atrocidades de la familia de Valentina y le pediría a Nerea que lo dejara quedarse un tiempo. Estaba convencido de que, con los contactos y la belleza de Nerea, podría volver a levantarse. Quizás Nerea aún conservaba las joyas de diamantes que le había regalado, y podrían venderlas para financiar un nuevo negocio. Las puertas del ascensor se abrieron. Javier caminó rápidamente hacia el apartamento 205. Su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza. Llamó al timbre varias veces con impaciencia. No hubo respuesta. Javier intentó introducir el código de la cerradura digital que se sabía de memoria. Un pitido largo de acceso denegado sonó desde la puerta. Javier se quedó perplejo. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. El código había sido cambiado. Un sudor frío empezó a recorrerle. Esta vez, golpeó la puerta y llamó a Nerea por su nombre, mientras volvía a llamar al timbre. Después de unos minutos, la puerta se abrió ligeramente. El rostro de Nerea apareció por la rendija. Pero no había ni rastro de la sonrisa coqueta que solía recibir a Javier. Su rostro era frío, inexpresivo y lleno de irritación. Nerea no abrió la puerta por completo. Mantuvo la cadena de seguridad puesta, como si Javier fuera un extraño peligroso. El aspecto de Nerea era impecable, como el de alguien que se prepara para un largo viaje. Detrás de ella, Javier pudo ver un montón de maletas grandes alineadas en el salón. «Cariño, ¿por qué has cambiado el código? ¿Por qué pones la cadena? Abre. Necesito descansar. Acabo de tener un día horrible», dijo Javier con voz suplicante, intentando coger la mano de Nerea a través de la rendija. Nerea apartó la mano de Javier con brusquedad. Lo miró de arriba abajo con un desprecio manifiesto. Nerea soltó una pequeña risa. Esa risa sonó increíblemente dolorosa en los oídos de Javier. Le preguntó qué hacía allí. La noticia de que Javier había sido expulsado de la casa de su suegro y despedido de la empresa ya se había extendido por los círculos sociales y los chats de cotilleos empresariales. Nerea lo sabía todo. Sabía que Javier ahora no era más que un parado, en quiebra y metido en problemas.
Javier se sorprendió de que Nerea ya lo supiera. Intentó excusarse, diciendo que todo era temporal. Prometió que recuperaría sus derechos y que vivirían felices. Javier le suplicó que al menos le dejara entrar para ducharse y comer algo. Le recordó su amor y todos los sacrificios que había hecho, incluido el divorcio de Valentina por ella. Nerea quitó la cadena de seguridad, y Javier sonrió aliviado, pensando que se había ablandado. Pero Nerea no lo dejó entrar. En su lugar, salió al pasillo con una pequeña maleta y cerró la puerta del apartamento detrás de ella. Nerea se plantó frente a Javier con los brazos cruzados y lo miró fijamente. Escúchame bien, Javier. No te hagas ilusiones. ¿Amor? ¿Crees que habría salido con un vejestorio como tú si no fuera por tu dinero? Ahora que te has quedado sin €1, ¿por qué iba a quedarme? Para que lo sepas, el contrato de alquiler de este apartamento termina mañana y no pienso renovarlo con mi dinero. Y todas las cosas de marca que me regalaste, las vendí esta mañana. Es el capital para mudarme a otra ciudad, dijo Nerea con un tono glacial que le partió el corazón. Javier se quedó boquiabierto. No podía creer lo que oía. La tierna mujer que tanto había mimado era en realidad un parásito. La emoción de Javier estalló. Agarró a Nerea por los hombros y la sacudió con fuerza. Le gritó, llamándola desagradecida. Le exigió que le devolviera el dinero y las cosas. El alboroto hizo que un vecino de la puerta de al lado abriera y amenazara con llamar a seguridad. Nerea se soltó de las manos de Javier con calma. Retrocedió un paso y abrió su bolso. Sacó un sobre grueso y se lo arrojó al pecho a Javier. Era un fajo de documentos fotocopiados. Javier los recogió con manos temblorosas. Su rostro palideció al ver el contenido. Eran pruebas de transferencias, de presupuestos de proyectos inflados y de fondos de la empresa que Javier creía haber guardado de forma segura y secreta, pero que habían ido a parar a sus cuentas personales. Nerea lo había recopilado todo en silencio, como una garantía para protegerse. Este es mi regalo de despedida. Pruebas de la corrupción que cometiste mientras dirigías la empresa de tu suegro. Originalmente, pensaba entregárselo a la policía si hacías algo raro, pero por lo que veo, tu exesposa, tan lista ella, ya lo habrá descubierto todo, así que considéralo un recuerdo. Ahora lárgate de aquí antes de que grite que eres un ladrón, amenazó Nerea. Javier se quedó helado, las piernas le fallaron. Se dio cuenta de que ahora estaba verdaderamente solo. La que era sincera, Valentina, la había desechado. La que había perseguido, Nerea, era una víbora. Nerea se dio la vuelta, arrastró su maleta hacia el ascensor y dejó a Javier derrumbado e impotente en el suelo del pasillo del apartamento. Cuando las puertas del ascensor se cerraron y Nerea se fue, Javier sintió que el mundo a su alrededor se volvía completamente oscuro. No solo había perdido su fortuna y su posición, sino que acababa de recibir una bofetada de realidad. No era más que un payaso del que se habían aprovechado. Con pasos tan pesados como los de un cadáver, Javier salió del edificio de apartamentos. No sabía a dónde ir. Se había gastado todo el dinero en el taxi. Caminó sin rumbo por las aceras calientes de Madrid. El estómago le rugía, la garganta estaba seca, y la cabeza le palpitaba al pensar en la amenaza de la cárcel, que ahora se cernía sobre su vida. Mientras Javier vagaba sin rumbo por las calles, el ambiente en la sede de la empresa familiar de Valentina era ajetreado pero controlado. En la sala de juntas de la sede, con paredes de cristal, Valentina estaba sentada a la cabecera de una larga mesa. Frente a ella, el equipo de auditores externos y los abogados de la empresa presentaban los resultados de su investigación. La pantalla del proyector mostraba cifras y gráficos que detallaban la gravedad de las pérdidas financieras causadas por la gestión de Javier. Valentina escuchaba atentamente. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos mostraban una determinación innegable. Ya no había lágrimas por su exmarido, solo el deseo de hacer justicia y limpiar el legado de su padre de manos sucias. El jefe de auditoría explicó que Javier había estado malversando fondos sistemáticamente durante los últimos 3 años. Los métodos eran variados: falsificación de facturas de proveedores, aumento de presupuestos para adquisiciones ficticias y el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales extremadamente lujosos. Se encontraron pruebas de pagos de alquiler de apartamentos de lujo, compras de bolsos de diseño y joyas por valor de cientos de miles de euros, todo ello sin ninguna relación con las operaciones comerciales. Valentina asintió lentamente. Se lo esperaba, pero ver las pruebas en blanco y negro seguía siendo amargo. Dio instrucciones al equipo legal para que procediera con el proceso judicial sin piedad. Quería que Javier respondiera por cada euro que había robado. En otra parte de la ciudad, Javier estaba acurrucado en una silla en un modesto bar de carretera. Acababa de terminar un plato de comida con las últimas monedas que había encontrado en el bolsillo de su traje. Su aspecto ya no se parecía en nada al de un director general,
La camisa estaba sucia y olía a sudor, el pelo revuelto y la cara demacrada. Miraba fijamente la concurrida carretera. La gente que comía en el bar a veces lo miraba con extrañeza, pero a Javier ya no le importaba. El hambre había desaparecido por el momento, pero el miedo era cada vez mayor. No dejaba de pensar en la cara astuta de Nerea y en la amenaza de la auditoría de la empresa. De repente, oyó el sonido de las sirenas de la policía acercándose. Su aullido cortaba el ruido del tráfico. Javier se sobresaltó. El corazón le latía con fuerza. Intentó calmarse, pensando que la policía solo pasaba de largo por otro asunto. Pero su mal presentimiento se hizo realidad cuando dos coches patrulla de la policía se detuvieron bruscamente justo delante del bar donde estaba sentado. Las luces azules intermitentes cegaron a Javier. Varios agentes uniformados bajaron rápidamente, seguidos por varios hombres de paisano que Javier reconoció como inspectores. Javier entró en pánico. Intentó levantarse y huir por la puerta trasera del bar, pero sus pies se enredaron en la pata de la mesa y cayó. Antes de que pudiera levantarse, un par de manos firmes le agarraron los brazos, se los doblaron a la espalda y le presionaron la cara contra la grasienta mesa de madera. Oyó el chasquido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas. Los clientes del bar se alborotaron de inmediato. Muchos sacaron sus móviles y empezaron a grabar la detención. Javier intentó ocultar su rostro, medio muerto de vergüenza. Así era. El respetado director general Javier era ahora detenido en público como un ladrón de gallinas. Un agente le leyó sus derechos y la orden de arresto por cargos de malversación de fondos, fraude y falsificación de documentos. Javier no pudo decir nada. Tenía un nudo en la garganta. Fue conducido al coche de policía bajo el bombardeo de las cámaras de los móviles de una multitud enfervorecida. El vídeo de su detención empezó a circular por las redes sociales en ese mismo instante, convirtiéndose en un vídeo viral con el título «El arrogante exdirector general detenido mientras comía en un bar de mala muerte». Al llegar a la comisaría, Javier fue llevado inmediatamente a una sala de interrogatorios fría y sombría. Lo dejaron solo durante horas, permitiendo que la incertidumbre destrozara su mente. Cuando finalmente entró un inspector y le presentó las pruebas que tenían, Javier supo que no podía negarlo más. Las pruebas de las transferencias, las grabaciones de las cámaras de seguridad, el testimonio del personal del departamento financiero, todo apuntaba a él. El inspector dijo que, dada la enorme cantidad de las pérdidas, la sentencia podría ser de más de una década. Desesperado, Javier pidió su derecho a una llamada. Con manos temblorosas, todavía esposado, marcó el número que mejor se sabía de memoria. El número de Valentina. Esperaba desesperadamente que a Valentina le quedara un ápice de conciencia por él. Quizás al ver su estado, se compadeciera. Quizás, por los viejos tiempos, retirara la denuncia. El tono sonó durante una eternidad, torturando la mente de Javier. Sí, dígame. La voz que respondió no era la suave voz de Valentina, sino la de otra mujer, que sonaba formal y firme. Javier reconoció la voz de la asistente personal de Valentina. Con voz quebrada, conteniendo un sollozo, Javier suplicó hablar con Valentina. Gritó histéricamente que estaba detenido por la policía y que necesitaba su ayuda ahora mismo. Le rogó a la asistente que le pasara la llamada. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego, la asistente respondió con un tono muy educado pero letal. Lo siento, señor Javier. La presidenta Valentina no puede atenderle en este momento. Está presidiendo una reunión crucial para la adquisición de una empresa que antes era su competencia. La presidenta me ha dejado un mensaje para usted. Todos los asuntos relacionados con usted han sido delegados por completo a nuestro equipo legal. Le deseamos que coopere con el proceso judicial. La llamada se cortó. Javier miró fijamente el auricular en su mano. Se le cayó de la mano, quedando colgando del cable en espiral. Su última esperanza se había desvanecido. Valentina ya no era la esposa sumisa a la que podía engañar. Esa mujer se había transformado en alguien inalcanzable, ocupada en hacer crecer aún más su imperio empresarial, mientras que Javier se pudría en una celda estrecha y maloliente. Javier gritó. Su voz resonó por los pasillos de la comisaría. Un grito de arrepentimiento, demasiado tardío e inútil. El proceso legal avanzó a un ritmo angustioso para Javier. Tras un maratón de interrogatorios que lo agotaron física y mentalmente, Javier fue finalmente puesto en libertad provisional sin fianza, pero esa libertad se sentía vacía e inútil. Los tribunales y los bancos actuaron rápidamente para embargar todos sus activos con el fin de cubrir las pérdidas de la empresa y las deudas personales acumuladas. El apartamento de alquiler fue precintado, los coches cuya financiación no había terminado fueron recuperados por la empresa de leasing,
y sus cuentas personales fueron completamente congeladas hasta que el saldo fue cero. Javier salió de la comisaría solo con la ropa vieja que llevaba puesta y una pequeña bolsa de plástico con efectos personales sin valor. No tenía abogado que lo defendiera porque no podía permitírselo, y el abogado de oficio que le asignaron parecía trabajar sin ganas, ya que su caso era claramente una causa perdida. El mundo exterior que recibió a Javier se sintió mucho más cruel que la fría celda. El sol de Madrid brillaba con fuerza, como si quisiera derretir los últimos vestigios del ya resquebrajado orgullo de Javier. Caminó sin rumbo por la acera abarrotada de peatones. El estómago le dolía intensamente, ya que no había comido nada decente desde el día anterior. Cada paso era pesado, como si llevara miles de toneladas de carga sobre los hombros. La gente pasaba, ocupada con sus propios asuntos. Nadie prestaba atención a la figura de un hombre desaliñado que caminaba tambaleándose con la mirada perdida. Javier se dio cuenta de que ahora formaba parte de la clase de gente que siempre había despreciado, los marginados, invisibles tras el glamour de la gran ciudad. Buscó refugio bajo un paso elevado, sentándose y abrazando sus rodillas contra un pilar de hormigón frío, intentando ocultar su rostro del polvo de la calle y de las miradas de los extraños. El hambre le obligó a tragarse su orgullo. Javier intentó acercarse a un restaurante con la esperanza de conseguir algo de comida sobrante o caridad, pero el dueño del restaurante lo echó inmediatamente antes de que pudiera abrir la boca. Su aspecto miserable y el mal olor que desprendía su cuerpo repugnaban a la gente. Javier no tuvo más remedio que recoger una botella de agua vacía de una papelera y llenarla en una fuente pública cercana para calmar su garganta ardiente. El agua no sabía bien, pero no tenía otra opción. Mientras la bebía, las lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el sudor y la suciedad. Recordó cómo antes, en restaurantes de lujo, siempre pedía agua importada cara sin mirar el precio. El contraste de su vida era tan agudo que le oprimía el pecho. Por la tarde, Javier pasó por un gran cruce en el centro de la ciudad. Sus pasos se detuvieron cuando sus ojos se posaron en la brillante luz de una pantalla gigante en la pared de un rascacielos. En la pantalla gigante aparecía un rostro que conocía demasiado bien. El rostro de Valentina. Se veía tan hermosa y majestuosa con un elegante pero sobrio traje. Valentina estaba dando una rueda de prensa sobre el lanzamiento de una nueva línea de negocio de la empresa, en colaboración con inversores extranjeros. La sonrisa en el rostro de Valentina era genuina y llena de confianza. Sus ojos brillaban, irradiando inteligencia y poder. Un gran titular en la pantalla decía: la figura inspiradora que se levanta de la adversidad para liderar el mercado global. Javier se quedó helado en la acera, mirando la pantalla con la boca abierta. En el vídeo, un periodista le preguntó a Valentina por el secreto de su éxito. Valentina respondió con calma que la clave era la honestidad, el trabajo duro y eliminar las cosas tóxicas que obstaculizan el crecimiento. Esa respuesta golpeó a Javier con fuerza. Sabía muy bien a quién se refería con cosas tóxicas. Valentina no necesitaba mencionar su nombre, pero parecía que todo el mundo sabía que Javier era un pasado oscuro que había sido desechado con éxito. Junto a Valentina había un hombre joven y apuesto, que parecía muy respetuoso con ella. Era un nuevo socio de negocios que, según se rumoreaba, se había vuelto muy cercano a Valentina últimamente. Al ver su cercanía en la pantalla, Javier sintió una punzada de celos abrumadora, pero se dio cuenta de que ya no tenía ningún derecho. Ahora no era más que una mota de polvo bajo los pies de Valentina, que volaba alto en el cielo. Javier apartó la vista, incapaz de soportar más el deslumbrante éxito de su exesposa. Continuó su camino con el corazón aún más herido. Pensó en sus padres en su pueblo natal. Quizás, solo quizás, ellos todavía lo aceptarían. Con sus últimas fuerzas, Javier caminó varios kilómetros hasta la estación de autobuses. Su plan era intentar colarse en un camión o en un autobús de bajo coste para volver a casa de sus padres en las afueras, pero cuando llegó allí, la amarga realidad lo golpeó de nuevo. No necesitaba llegar a casa para saber que ya había sido rechazado. En una cafetería cerca de la estación, la televisión emitía un programa de noticias sobre crímenes que mostraba claramente el rostro de Javier como sospechoso de malversación. La gente de la cafetería condenaba a la figura de la televisión, maldiciendo lo codiciosos que eran los corruptos. De repente, alguien le golpeó bruscamente el hombro. Javier se giró y se sorprendió al ver a su propio tío, con el rostro enrojecido por la ira. Javier esbozó una sonrisa de alivio, pensando que recibiría ayuda, pero su tío escupió en el suelo, justo delante de los zapatos de Javier. El tío le reprendió en voz alta, diciendo que Javier había manchado el honor de la familia. Dijo que los padres de Javier en el pueblo se habían enfermado y no salían de casa por la vergüenza, ya que los vecinos no paraban de hablar de los crímenes de su hijo. El tío le prohibió a Javier poner un pie en casa de sus padres,
ya que solo traería vergüenza. Dijo que para la familia, Javier ya estaba muerto por sus actos vergonzosos. Javier fue expulsado como un perro sarnoso. Ese destierro fue el golpe de gracia para la mente de Javier ese día. Estaba verdaderamente solo en este mundo. La esposa que era sincera, la había desechado. La amante de la que se enorgullecía, lo había despojado. Y ahora su propia familia le había cerrado las puertas. Javier se alejó del bullicio de la estación y caminó hacia un parque oscuro y solitario. Se sentó en un banco frío del parque, mirando el cielo nocturno gris y sin estrellas. Reflexionó sobre su destino, que había pasado de ser un respetado director general a un vagabundo odiado por todos. Esa noche, Javier durmió acurrucado en un banco del parque, cubierto con un periódico viejo que casualmente publicaba la noticia de su caída. Siendo picado por los mosquitos y acompañado por un arrepentimiento que empezó a roer su alma lenta pero seguramente, se dio cuenta de que había tocado el fondo de su vida, un agujero negro que él mismo había cavado con su codicia y arrogancia. Después de varios días viviendo en la calle, el estado físico de Javier se deterioró drásticamente. Su cuerpo, antes robusto y bien constituido, ahora estaba demacrado. Su rostro se había hundido, y unas ojeras oscuras rodeaban sus ojos hundidos. La ropa que llevaba estaba tan sucia que era irreconocible, y desprendía un olor desagradable tras días sin lavar, y expuesta constantemente al sudor y al polvo. Empezó a tener una tos seca, y la fiebre le provocaba escalofríos en el cuerpo, a pesar de que el sol brillaba con fuerza. Cada respiración era un esfuerzo, como si sus pulmones estuvieran llenos del peso de sus pecados pasados. Pero en medio del sufrimiento, un pensamiento seguía atormentando su mente. La antigua casa, la casa en la que él y Valentina habían vivido, el lugar desde donde había expulsado cruelmente a su esposa. Impulsado por un impulso desconocido, Javier forzó sus piernas temblorosas a caminar hacia la exclusiva urbanización donde se encontraba la casa. Estaba bastante lejos del parque donde solía dormir, pero Javier siguió caminando, como alguien en una peregrinación espiritual de expiación. Mientras caminaba, los recuerdos del pasado se repetían en su mente como una película vieja y rota. Recordó los primeros días de su matrimonio, cuando no tenía nada, pero Valentina siempre lo recibía con una cálida sonrisa cuando volvía del trabajo. Javier recordó el olor de la comida de Valentina, siempre lista en la mesa. Comida casera sencilla, pero llena de amor. Recordó las suaves manos de Valentina masajeándole los hombros cuando estaba cansado, y su voz suave calmándolo cuando estaba estresado por problemas de trabajo. A medida que se acercaba a la urbanización, esas imágenes se hacían más nítidas. Javier empezó a tener alucinaciones debido a la alta fiebre que sufría. En la acera por la que pasaba, le pareció ver una visión de Valentina caminando de la mano con él, riendo felizmente. Javier intentó alcanzar esa sombra, pero su mano solo agarró el aire. Sonrió amargamente, dándose cuenta de lo estúpido que había sido en el pasado. Tenía un diamante puro en sus manos, pero lo desechó por un guijarro afilado que solo le hirió la mano. Llamó a Valentina basura, pero en realidad, la verdadera basura era él mismo. Valentina era la mujer que lo había servido como a un rey, que había atendido todas sus necesidades de la cabeza a los pies, pero Javier le pagó con traición y humillación. El cielo, antes despejado, empezó a nublarse gradualmente. Nubes negras se acumularon, ocultando el sol, como si la propia naturaleza sintiera la tristeza y la destrucción del corazón de Javier. Un fuerte viento empezó a soplar, levantando el polvo y las hojas secas de la calle. Javier finalmente llegó a la puerta de la lujosa urbanización. El guardia de la garita lo miró con recelo, pensando que era un mendigo loco y dispuesto a echarlo. Pero Javier, con voz quebrada, suplicó que solo quería ver la casa desde fuera de la valla por un momento. El guardia, que lo reconoció vagamente a pesar de su drástico cambio de aspecto, lo dejó pasar con la advertencia de no causar problemas. Javier arrastró sus piernas hacia la casa, el testigo silencioso de su crimen. Cuando llegó a la verja de la casa, empezó a llover. Al principio eran pequeñas gotas, pero pronto se convirtieron en un aguacero que empapó la tierra. Javier no se refugió. Se quedó inmóvil frente a la alta y sólida valla, dejando que la lluvia helada empapara su cuerpo febril hasta los huesos. Miró el amplio y bien cuidado jardín de la casa. Allí, donde una vez había arrojado las pertenencias de Valentina, ahora crecía un hermoso y exuberante jardín de flores. El césped verde estaba perfectamente cortado. No había rastro de la ira ni de la violencia que habían tenido lugar allí. La casa parecía pacífica, cálida y elegante. Un contraste tan marcado con Javier, que estaba fuera de la valla como un fantasma no deseado del pasado. Javier se agarró a la fría valla de hierro, y sus piernas cedieron, haciendo que se arrodillara y se derrumbara en la acera mojada. La lluvia se mezcló con sus lágrimas. Gritó. Su voz fue ahogada por el sonido de la lluvia y los truenos.
Gritó el nombre de Valentina. Se disculpó repetidamente con alguien que no estaba allí. Se golpeó el pecho, frustrado, lamentando cada palabra dura que había dicho, lamentando cada mala acción que había cometido. Quería retroceder en el tiempo. Quería arreglarlo todo, pero sabía que era imposible. La leche ya estaba derramada, y ahora estaba agria y desechada. En medio de sus sollozos, las brillantes luces de un coche iluminaron el cuerpo de Javier desde atrás. Un coche de lujo de color oscuro se acercaba lentamente a la verja de la casa. Javier se giró, entrecerrando los ojos irritados por la lluvia. Su corazón latió con fuerza. Reconoció ese coche. Era el coche de Valentina. Una estúpida esperanza floreció de repente en su corazón. Quizás Valentina lo viera. Quizás Valentina se compadeciera al ver su estado miserable. Quizás Valentina bajara, le ofreciera un paraguas y lo perdonara. Como antes, Valentina siempre perdonaba sus errores. El coche se detuvo justo delante de la verja, que se abría automáticamente. Javier intentó levantarse, agitando una mano débilmente hacia la ventanilla trasera. Vio la silueta de Valentina en el interior. La ventanilla del coche bajó lentamente, solo unos centímetros. Javier contuvo la respiración. Sus ojos brillaban de esperanza. Pensó que Valentina lo llamaría. Pero la ventanilla solo bajó por un momento, como para comprobar quién era ese bulto sucio cerca de la valla. Después de ver el rostro de Javier, el rostro apenas visible de Valentina no mostró ninguna expresión de sorpresa o tristeza. Su rostro era inexpresivo, frío y extraño. Al momento siguiente, la ventanilla volvió a subir, bloqueando por completo su visión. El coche no se detuvo para saludarlo. Al contrario, el conductor pisó el acelerador, haciendo que el coche entrara en el jardín de la casa. Las grandes ruedas del coche pasaron por encima de un charco de agua turbia en el borde de la carretera, levantando una gran salpicadura de agua sucia. Esa salpicadura golpeó de lleno la cara y el cuerpo de Javier, dejándolo aún más sucio y miserable. Javier tosió, limpiándose el barro de la cara con manos temblorosas. Vio cómo la verja de la casa se cerraba lentamente de nuevo de forma automática. Valentina no bajó. A Valentina no le importó. Valentina incluso lo trató como si no existiera. Para Valentina, Javier no era más que una pequeña molestia en el borde de la carretera, como la basura que Javier, en el pasado, había pedido que se llevaran. Javier se quedó solo fuera de la valla. Bajo la lluvia torrencial, con el cuerpo cubierto de barro y el corazón destrozado, el frío se extendió por todo su cuerpo, haciéndolo temblar violentamente y castañetear los dientes. Su visión empezó a nublarse, y su conciencia se desvaneció debido a la hipotermia y el hambre. Javier finalmente se desmayó en la dura acera, frente a la casa que una vez reclamó como suya, pero que ahora se había convertido en una fortaleza inexpugnable que separaba el paraíso de Valentina del infierno de Javier. Javier se despertó sintiendo un fuerte dolor de cabeza y un cuerpo dolorido. Se encontró tumbado en un largo banco en la garita de seguridad de la urbanización. Un guardia, que sintió lástima al verlo desmayado bajo la lluvia la noche anterior, lo había arrastrado a un lugar seco para que no muriera congelado. Pero esa compasión tenía sus límites. En cuanto Javier abrió los ojos, el guardia le dijo inmediatamente que se fuera. Los residentes habían empezado a sentirse incómodos con la presencia de un vagabundo en la exclusiva urbanización. Javier fue expulsado de nuevo a la calle, con la ropa seca pero rígida y oliendo a una mezcla de moho y barro. Javier caminó tambaleándose, pero sus ojos ahora emitían un brillo de locura diferente al de antes. El rechazo de Valentina la noche anterior, esa mirada fría a través de la ventanilla del coche, había convertido su arrepentimiento en una ira ciega. En la mente de Javier, que ya no estaba en su sano juicio, Valentina era la causa de todo su sufrimiento. Sintió que Valentina había hecho alarde de su riqueza a propósito para humillarlo. Un gran cartel en la calle llamó la atención de Javier. El cartel anunciaba un gran evento benéfico esa tarde en un hotel de lujo, organizado por la Fundación Propiedad de la Familia de Valentina. El título del evento era Compartiendo Amor, construyendo esperanza para los necesitados. Javier leyó ese título y se echó a reír a carcajadas. Una risa que habría sonado espeluznante para cualquiera que la oyera. Sintió la ironía de que su exesposa estuviera ocupada construyendo una imagen de ayuda a los pobres, mientras que su exmarido se moría de hambre en la calle. Una idea loca surgió en la cabeza de Javier. Iría a ese evento. Expondría la fealdad de Valentina delante de todos los invitados de honor, los socios comerciales y la prensa. Gritaría que Valentina era una esposa malvada que abandonó a su marido. Javier estaba seguro de que al hacerlo, la reputación de Valentina se hundiría, y quizás la familia le daría dinero para que se callara. Con sus últimas fuerzas, Javier caminó hasta el hotel donde se celebraba el evento. La distancia era considerable, y el sol quemaba su piel ya curtida.
Al llegar a la zona del hotel, la seguridad era muy estricta. Por supuesto, alguien con el aspecto de Javier no podía entrar por la puerta principal. Pero Javier conocía bien la distribución del hotel, ya que solía tener reuniones allí en el pasado. Se coló por la zona de carga de mercancías detrás de la cocina, escondiéndose detrás de una pila de cajas de bebidas cuando pasaba un empleado, y finalmente logró entrar en un pasillo de servicio que conectaba con el salón principal. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de una venganza explosiva. Pudo oír un fuerte aplauso desde dentro de la sala. Eso significaba que el evento estaba en marcha. Dentro del magnífico salón de baile, el ambiente era solemne y lujoso. Candelabros de cristal colgaban maravillosamente, reflejando la luz por toda la sala llena de invitados importantes. Valentina estaba de pie en el podio, con un aspecto muy elegante con un atuendo sobrio y cautivador. Estaba dando un discurso sobre la importancia de la sinceridad al compartir. Su voz era suave pero autoritaria, cautivando a los cientos de invitados que escuchaban con admiración. En la primera fila, el señor y la señora de la Torre sonreían con orgullo al ver a su hija. Nadie esperaba que esa serenidad estuviera a punto de romperse. De repente, una de las puertas laterales del salón se abrió de golpe. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia el origen del ruidoso estruendo. Allí estaba Javier, con un aspecto que contrastaba brutalmente con el lujo del salón. Tenía el pelo revuelto, la cara sucia, la ropa andrajosa, y su olor llegó hasta los invitados sentados más cerca. Los guardias de seguridad que se habían despistado corrieron inmediatamente tras él. Pero Javier, desesperado, corrió más rápido hacia el escenario. Le arrebató el micrófono de las manos al sorprendido presentador, provocando un chirrido ensordecedor que resonó por toda la sala. «No se dejen engañar por esta mujer. Es una mentirosa. Una hipócrita», gritó Javier con voz quebrada, que retumbó por los altavoces. Valentina retrocedió un paso, sorprendida de que esa aparición horrible fuera su exmarido, pero no gritó histéricamente. Su rostro se endureció, pero mantuvo la calma. Los invitados empezaron a cuchichear. Algunos se levantaron asustados, pensando que un loco se había soltado. Los guardias intentaron sacar a Javier, pero Javier amenazó con autolesionarse con un trozo de cristal roto que había cogido de una mesa de invitados si se acercaban. El ambiente se volvió tenso y caótico. Javier aprovechó el momento para verter todo el veneno que tenía en el corazón. Señaló a Valentina con mano temblorosa. Le gritó a la audiencia que Valentina era una esposa desagradecida que abandonó a su marido en cuanto se cansó de él. Distorsionó los hechos, diciendo que él había construido la empresa, y que Valentina y su padre se la habían arrebatado astutamente. Se hizo pasar por una víctima oprimida por el poder de los ricos. Lloró lágrimas de cocodrilo, esperando ganarse la simpatía de los donantes y la prensa presentes. «Mírenme. Soy su marido. Miren lo que me ha hecho. Me ha dejado morir de hambre mientras ella está ahí de pie como un ángel. ¿Dónde está tu conciencia, Valentina? ¿Es esta la verdadera cara de la mujer devota que idolatran?», gritó Javier dramáticamente. Algunos invitados que no conocían el trasfondo empezaron a parecer dudosos. Se oyeron murmullos de compasión. Javier se envalentonó. Vio la vacilación en los rostros de la gente. Sonrió cínicamente a Valentina. Sintió que había logrado avergonzar a su exesposa, pero esa sonrisa no duró mucho. Valentina respiró hondo, y luego caminó lentamente de vuelta al podio. No le quitó el micrófono a Javier, sino que usó un micrófono de repuesto que estaba en la mesa del podio. No había ni rastro de miedo en su rostro, solo una mirada fría y penetrante. «Damas y caballeros, les pido disculpas por el alboroto. Este hombre afirma que lo abandoné y lo traté con crueldad. Ha pedido una prueba de mi conciencia. Muy bien, le daré una prueba, pero no será la prueba que él espera. Creo que ha llegado el momento de que todos conozcan la verdad. Porque esta basura tuvo que ser desechada de mi vida», dijo Valentina con calma pero con firmeza. Valentina hizo un gesto al encargado de multimedia en la parte trasera de la sala. La pantalla gigante detrás del escenario, que mostraba el logo de la fundación, cambió de repente. Empezó a reproducirse una grabación de una cámara de seguridad. El vídeo tenía una calidad de imagen y sonido muy clara. Era un registro de los acontecimientos de aquel día. Todos los invitados se quedaron helados en silencio, mirando la pantalla gigante. En la pantalla se veía claramente a un Javier todavía impecable y arrogante, arrojándole los papeles del divorcio a la cara a Valentina. Se oían claramente los gritos de Javier insultando brutalmente a Valentina. Luego la escena pasó a Javier metiendo la ropa de Valentina en bolsas de basura negras y arrojándolas fuera. La voz de Javier llamando al señor de la Torre también se oyó clara y fuerte a través del sistema de sonido de última generación del edificio. «Venga a recoger a esta inútil basura. Acabo de divorciarme».
El silencio en el salón era sepulcral. Cientos de pares de ojos presenciaron lo cruel y arrogante que era Javier en el vídeo. Vieron a la Valentina de entonces, llorando en silencio, siendo tratada peor que a un animal. El vídeo continuó hasta la escena en que Javier se arrodillaba a los pies del señor de la torre después de saber que la propiedad no era suya, mostrando lo falso y materialista que era su carácter. Javier, de pie en el escenario, se quedó helado, su rostro más pálido que el de un cadáver. Nunca imaginó que Valentina guardaría esa grabación y se atrevería a reproducirla en público. Miró a la audiencia. Las miradas de compasión que habían aparecido brevemente antes se habían convertido por completo en miradas de asco, ira y odio. Empezaron a oírse abucheos. Alguien entre la multitud gritó: «¡Sinvergüenza!». Le siguieron los gritos de otros pidiéndole que bajara. Valentina miró a Javier, que ahora temblaba de miedo. Se acercó lenta pero segura. El aura dominante de Valentina era tan fuerte que Javier retrocedió hasta quedar acorralado en una esquina del escenario. Valentina apagó el micrófono y se inclinó ligeramente hacia Javier. La distancia entre sus rostros era muy corta. Javier pudo ver el brillo de la determinación en los ojos de la mujer que había desperdiciado. Valentina susurró. Una voz que solo Javier pudo oír, pero que se clavó más afilada que una daga. «Gracias por divorciarte de mí ese día. Fue lo mejor y más hermoso que has hecho por mi vida. Ahora, disfruta de tu escenario de vergüenza. Porque este será tu último escenario». Después de susurrar eso, Valentina se apartó e hizo una señal a su jefe de seguridad. Esta vez no hubo más tolerancia. 4 corpulentos guardias se abalanzaron inmediatamente sobre Javier en el escenario. Javier intentó forcejear, pero sus fuerzas se habían agotado. Fue arrastrado del escenario como un saco de arroz, bajo los abucheos de todos los invitados. Los periodistas presentes no perdieron el momento. Los flashes de las cámaras estallaron, capturando el rostro de Javier lleno de terror y humillación. Javier fue arrastrado fuera del salón, por un largo pasillo y arrojado por la puerta trasera del hotel. Exactamente cerca de la zona de basuras de la cocina, cayó entre un montón de bolsas de basura malolientes. Exactamente el destino que, en el pasado, él había deseado para Valentina. Dentro del edificio, el evento continuó. Valentina recibió una ovación de pie de todos los asistentes por su valentía y fortaleza. Mientras tanto, fuera, entre las moscas y el mal olor, Javier lloró al darse cuenta de que su vida había terminado de verdad. Estaba completa y absolutamente arruinado, sin una sola persona en este mundo que sintiera compasión por él. Pasó un año desde el vergonzoso incidente del evento benéfico. La rueda de la vida había girado muy drásticamente, colocando a cada persona en la posición que merecía según lo que había sembrado. Esa mañana, el vestíbulo del rascacielos, propiedad de la familia de Valentina, estaba tan ajetreado como de costumbre. El edificio, tras una importante remodelación, parecía aún más magnífico, un símbolo del éxito empresarial liderado por Valentina. El suelo de mármol brillaba, reflejando la luz de los lujosos candelabros. Gente impecablemente vestida pasaba con paso rápido y seguro. Pero en un rincón del vestíbulo, cerca de una gran columna, había una figura diferente. Un hombre delgado con un viejo uniforme azul de servicio de limpieza estaba de rodillas, fregando una mancha de café del suelo. Ese hombre era Javier. Su rostro ahora parecía mucho más viejo que su edad real. Arrugas de sufrimiento surcaban su frente, y el pelo que antes siempre llevaba impecable ahora estaba canoso y ralo. Ya no quedaba nada de la dignidad del exdirector general. Después de salir de la cárcel por el caso de malversación y el alboroto en el hotel, Javier no pudo encontrar un trabajo decente en ninguna parte. Sus antecedentes penales hicieron que todas las empresas le cerraran las puertas. Su patrimonio era cero, su familia lo había repudiado, y sus amigos habían desaparecido. El único trabajo que pudo conseguir fue como limpiador subcontratado por una empresa de servicios de limpieza. Y la mayor ironía de su vida fue que esa empresa subcontratada lo asignó a este edificio, el edificio al que antes entraba como jefe. Ahora entraba como limpiador. Cada día era una tortura mental para Javier. Tenía que limpiar los baños que antes usaba, fregar los pasillos por los que caminaba con arrogancia, y recoger la basura de las papeleras de las que antes solo daba órdenes. Los antiguos empleados que todavía trabajaban allí a menudo lo reconocían. Al principio se sorprendían, pero con el tiempo se acostumbraron y simplemente lo miraban con compasión o indiferencia. Javier tenía que tragarse su orgullo cada vez que un antiguo subordinado le señalaba que el suelo todavía estaba mojado, o que el baño no olía lo suficientemente bien. Hoy Javier estaba fregando el suelo con todas sus fuerzas. El sudor le corría por las sienes. Le dolía la espalda, le dolían las rodillas. De repente, el ambiente ruidoso del vestíbulo se calmó, transformándose en un murmullo de excitación. Javier oyó el sonido de muchos pasos acercándose desde la entrada principal.
No se atrevió a levantar la vista por miedo a cometer un error. Siguió con la cabeza gacha, fregando el suelo. Buenos días, Presidenta Valentina. Buenos días, señor. Los recepcionistas y guardias de seguridad saludaron respetuosamente al unísono. Al oír ese nombre, las manos de Javier que sujetaban la fregona temblaron violentamente y se detuvieron. Sintió que el corazón se le paraba. Lentamente, con un miedo inmenso, Javier levantó ligeramente la cabeza. Allí, a solo unos metros de distancia, entraba Valentina. Parecía aún más hermosa y radiante que hacía un año. Su rostro irradiaba una felicidad genuina y paz interior. Llevaba un traje de negocios muy elegante pero sobrio, que envolvía su cuerpo ligeramente más lleno debido al embarazo. La mano de Valentina estaba firmemente cogida del brazo del hombre que estaba a su lado. El hombre era alto, apuesto, y tenía una sonrisa muy cálida. Era el nuevo marido de Valentina, un empresario de éxito, conocido por su filantropía y muy familiar. En su mano izquierda, Valentina también sostenía la mano de un niño huérfano que habían adoptado recientemente, completando la felicidad de su pequeña familia. Caminaban rodeados de un aura positiva, haciendo sonreír a cualquiera que los viera. Valentina se rió alegremente de un chiste de su marido. Una risa que Javier nunca había oído cuando estaba con ella. Los ojos de Valentina brillaban llenos de amor al mirar a su marido. Una mirada que Javier en el pasado había desperdiciado por otra mujer. El grupo se acercó cada vez más a donde estaba Javier. Javier quería huir, esconderse, desaparecer bajo tierra, pero sus piernas estaban paralizadas. Simplemente bajó la cabeza profundamente, esperando que Valentina no lo viera. Javier apretó la sucia fregona que tenía en las manos, sintiendo lo bajo que había caído. En el pasado, él había echado a Valentina como si fuera basura. Ahora, él era realmente el que se encargaba de la basura en el palacio de Valentina. Los pasos de Valentina y su marido pasaron por donde Javier estaba arrodillado. La punta del caro zapato de Valentina casi rozó el uniforme de Javier. Javier contuvo la respiración, esperando. ¿Se detendría Valentina? ¿Lo regañaría o quizás se burlaría de él? Pero Valentina no se detuvo. Ni siquiera se giró una vez. Siguió caminando, hablando con su marido sobre los planes para unas vacaciones en un lugar de peregrinación. Para Valentina, esa figura que fregaba el suelo no era más que parte del decorado del edificio, no más importante que una maceta o una columna. Javier era completamente invisible a los ojos de Valentina. Javier era un pasado completamente borrado, irrelevante, ni siquiera digno de una mirada de odio. El grupo pasó al ascensor VIP, dejando un suave aroma a perfume caro en el aire, un contraste con el olor a limpiador de suelos que picaba en la nariz de Javier. Javier vio la espalda de Valentina desaparecer lentamente tras las puertas del ascensor que se cerraban. Cuando esas puertas del ascensor se cerraron por completo, Javier sintió un vacío inmenso. La indiferencia de Valentina era mucho más dolorosa que su ira. Era la prueba de que Javier realmente no significaba nada. Un supervisor de limpieza se acercó a Javier y le dio una patada suave a su cubo. «Oye, no te quedes ahí parado. Limpia eso rápido. Han derramado otra bebida por allí. Recuerda, si no está limpio, te lo descontarán del sueldo», le regañó el supervisor. Javier se sobresaltó. Asintió apresuradamente y con obediencia. «Sí, señor. Lo siento», respondió en voz baja. Javier volvió a sumergir la fregona en el agua sucia del cubo. La escurrió y empezó a fregar de nuevo. Las lágrimas cayeron de sus ojos, mezclándose y goteando con el agua turbia de la fregona. Recordó sus propias palabras por teléfono hace un año. «Venga a recoger a esta inútil basura». Esas palabras se habían convertido ahora en una maldición que lo ataría de por vida. Él era esa basura. El desechado, el inútil, el que tenía que limpiar la suciedad de otros por un plato de comida. Javier siguió fregando el suelo. Adelante y atrás, en un ciclo de arrepentimiento que nunca terminaría. Mientras tanto, en la cima de ese edificio, Valentina, sin siquiera recordar más el nombre de Javier, vivía en una felicidad perfecta, rodeada de amor verdadero. El karma había funcionado de la manera más justa y dolorosa, poniendo a cada persona exactamente en el lugar donde debía estar.